Ok, chicos y chicas, en esta ocasión vamos a ver el video de elementos que intervienen en la conformación de la identidad personal, es decir, los grupos de pertenencia, las tradiciones, las costumbres, las historias compartidas y las instituciones sociales y políticas. Ok, pues sin más que decir, vamos al video. Según el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia Española, el término identidad proviene del latín y corresponde al conjunto de características y circunstancias que hacen a alguien o algo ser reconocido sin posibles confusiones. La identidad de una persona consiste en aquello que la hace efectivamente lo que dice ser, pero la identidad personal es algo que se va construyendo y modificando con el transcurso del tiempo. Así, la identidad es la construcción del yo frente a los demás, es decir, quién soy yo, qué siento, qué pienso. Ahora bien, en cuanto al individuo, cada uno de nosotros se identifica o se reconoce frente a los demás por factores tales como nombre, origen, género, condición y familia, sus valores, principios, creencias y convicciones, sentimientos y emociones, gustos, preferencias y voluntad. Ahora veamos los elementos que moldean la identidad personal. La identidad de cada individuo va moldeándose paulatinamente a lo largo de su vida y necesariamente se ve influida por el contacto con los demás, la educación familiar y escolar, la edad de cada persona, las experiencias sociales y muchas otras circunstancias pueden influir en la construcción de la identidad personal. Así, la identidad personal no se da en forma aislada, pues cada uno de nosotros posee una identidad social, la cual se entiende como la conciencia de cada persona tiene de sí misma, en cuanto a un sentido de pertenencia dentro de un grupo, su familia, amigos, compañeros, pareja, congregaciones, comunidad o región y su nacionalidad, entre otros. Entonces, la identidad personal se integra en una identidad colectiva. Normalmente, ese sentido de pertenencia resulta satisfactorio para el individuo, es decir, el individuo desea pertenecer a ese grupo, pues experimenta seguridad y bienestar emocional y valora esa identidad social. Y es cierto, ¿no? ¿Cómo lo podemos ver esto? Por ejemplo, tú cuando estás en clases, ¿no? Desde que tú estás en tu escuela, tú te das cuenta, tú perteneces a un cierto grupo, ¿no? Tú perteneces independientemente de que están en un grupo de 30 alumnos, vamos a poner, tú perteneces a un grupito de 5 o 6 compañeros con los que tú te identificas, con los que tú quieres pertenecer, tienes esa pertenencia, esa identidad colectiva. ¿Por qué? Ya sea porque les gustan los videojuegos, ya sea porque les gusta jugar Free Fire, ya sea porque les gusta estudiar juntos, o porque van a reuniones o porque se sienten contentos. Entonces, incluso cuando ustedes eligen sus equipos para trabajar, ustedes tienen ese grupito especial con el que se llevan mejor. No porque no se lleven bien con los demás, pero siempre va a haber un grupito con el que nos sentimos mejor. ¿Por qué? Porque a esto se le llama tener una identidad colectiva. ¿Ok? Continuamos. Dentro de los grupos se genera una convivencia que origina vivencias, experiencias, espacios, tiempos comunes y que por tanto son significativos para todo el grupo social, ya sea familia, colonia, municipio, país o la humanidad misma, lo que genera un fuerte sentido de pertenencia a dicho grupo social. Por ejemplo, las celebraciones familiares cada Navidad o Día de las Madres generan anécdotas, espacios, recuerdos que como familia comparten todos y eso les da un sentido de pertenencia muy fuerte entre sí a dicha familia. Por ejemplo, en estos momentos, junto con tus compañeros de clase has generado historias que han compartido a lo largo de toda su educación secundaria, las cuales hacen que las clases, las fiestas o las reuniones que hayan tenido como grupo escolar les den la oportunidad de compartir esas vivencias, recuerdos y anécdotas, así como de hacerlos más sólidos y distinguibles como grupo frente a los que forman una comunidad estudiantil de secundaria. Es, por ejemplo, aquí ustedes han creado esas experiencias, ahora que pasó Halloween o Navidad, ¿no? Ustedes han tenido reuniones, incluso hay convivios escolares en los que ustedes van teniendo esas experiencias, esas anécdotas, esos recuerdos, esas vivencias. Entonces todo esto lo podemos ver así y eso se da tanto en la escuela
como se da también en el grupo al que pertenecen, a su familia. Se da también con los amigos si es que juegan en un equipo de fútbol, en un equipo de voleibol, o en un torneo de estos de videojuegos, de Free Fire, de Fortnite. Todo este tipo de circunstancias les genera vivencias, experiencias y recuerdos, ¿sale? Continuamos. Es muy evidente que no seríamos lo que somos sin las personas, los espacios y el tiempo concreto en el que evolucionamos nuestra vida. Lo que pensamos y somos está directamente relacionado con las experiencias y las vivencias que compartimos en el día a día, ya sea en el propio núcleo familiar primero y después en el escolar. Sin embargo, no debemos pensar que las historias compartidas se refieren a experiencias únicamente del ámbito personal o familiar. Piensa por un momento en el atentado a las Torres Gemelas en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. ¿Te imaginas todas las historias que la población de aquella ciudad compartió en relación con ese hecho? Ahora imagina un proceso histórico como la Revolución Mexicana. ¿Cuántas historias se entrecruzan y mezclan para generar una gran vivencia social de la población mexicana llamada Revolución Mexicana? Lo anterior nos hace darnos cuenta de que hay diferentes aspectos de la cultura humana que forman parte de nuestra historia personal. No seríamos los mismos si hubiéramos nacido en otro momento histórico, hace 5 siglos, hace 10,000 años, o si hubiéramos nacido en otro lugar del mundo, porque cada sociedad se desarrolla y genera circunstancias específicas que impactan en las historias que un individuo comparte a lo largo de su vida. Aquí, por ejemplo, tenemos cuando se dio la peste negra, ¿no? Por ejemplo, esto que atacó a Europa en el año 1350 más o menos, que básicamente era que no encontraban la cura. Ellos decían, pues es un maleficio del diablo, ¿no? Porque acuérdense que en ese entonces la religión estaba mucho más metida en la sociedad. Entonces ellos decían, pues es una maldición del diablo, ¿no? Ese está maldito, ¿por qué se tiene esa peste, no? Porque no encontraban qué era. Pero ya después, muchos años después, se supo que era porque habían mandado el Papa precisamente había mandado a matar los gatos, porque había muchos gatos. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que al no haber gatos, empezaron a haber más ratas. Y estas ratas tenían pulgas. Y esas pulgas precisamente viajaban en los barcos, ¿no? Pues se subían a los barcos, andaban en las calles y todo, pero principalmente en los barcos. Y esas pulgas picaban a la gente, o mordían a la gente. Esas pulgas hacían que la gente se enfermara de esa peste negra, que básicamente la piel se te hacía negra y se te hacían llagas y nada te podía curar. Los curanderos no encontraban cuál era el motivo. Por eso es que ellos decían, pues eso es algo maligno, es algo del diablo, es una enfermedad del diablo, tú ya eres un pecador y por eso te pasó. Y ese tipo de circunstancias mató a gran parte, a 1/3 de la población de Europa. Entonces sí mató a mucha gente. Dicen incluso que los cadáveres ya no sabían qué hacer con ellos, los dirigentes, entonces los afilaban. Y entonces no encontraban, ¿no? Imagínense ahora ustedes el tipo de recuerdos, de experiencias, de anécdotas que se llevaron toda esta gente que vivió en estas circunstancias, ¿no? Lo mismo pasa con, por ejemplo, viniéndonos más para acá, imagínense con todos los que vivían en Tenochtitlan, ¿no? Aquí en México. Ellos llevaban una forma de vida, ¿no? Para ellos, uno de los rituales que ellos hacían en la mañana es que veían un colibrí, y entonces el colibrí para ellos era la representación de Huitzilopochtli, que salía el sol y que día con día tenían que rendirle homenajes y tenían que hacerle sacrificios para que ellos en su idea o en su pensamiento, en sus creencias, ellos pensaban que haciendo sacrificios lograban que cada día saliera el sol. Para ellos era una renovación día con día, no como nosotros que decíamos, pues mañana hago esto, pasado mañana hago esto. Para ellos no. Para ellos ellos creían en este tipo de rituales. Imagínense las experiencias que ellos tenían. Ahora imagínense cuando llegan los conquistadores, Hernán Cortés y todo su grupo, y ven todo diferente, ¿no? Para ellos, pues para empezar, pensaban que era Quetzalcóatl, ¿no? Imagínense cuando lo ven, para ellos, su impresión al ver un barco, que para ellos eran casas flotantes, así ellos lo refieren en el libro que se llama Sangre Azteca, y para ellos eran casas flotantes. Entonces para ellos era algo como inexplicable. Imagínense psicológicamente el golpe psicológico que les daba ver algo que nunca habían visto, o armaduras y a un hombre barbado de blanco.
brillante, ¿no? Porque el metal brilla, ¿no? Refleja la luz, entonces para ellos era como, es un dios, es Quetzalcóatl. Entonces, ¿por qué? Porque ellos estaban prácticamente nada más con un taparrabos, ¿no? Entonces ellos no tenían playeras, no tenían ese tipo de cosas, tenían pieles, pero no tenían armaduras, no manejaban la metalurgia. De hecho, ellos sus armas eran de obsidiana. La obsidiana es una piedra, un tipo de piedra volcánica. Entonces, para ellos el metal, lo más conocido que conocían ellos del metal era el oro, ¿no? Pero el oro no lo usaban para hacer armas, lo usaban para hacer dioses, para hacer calendarios, para hacer alhajas. Entonces, imagínense el tipo de experiencias que llevaban también ellos, ¿no? Y así cada cultura, ¿no? O sea, yo me estoy yendo a este tipo de escenas, de este tipo de acontecimientos históricos, porque precisamente lo que aquí nos trata de mostrar esta lección es cómo, dependiendo de la época, del lugar en el que te hayas desarrollado, va a influir drásticamente. Es más, va a determinar, no va a influir, va a determinar el tipo de personalidad que vamos a tener cada uno de nosotros, ¿sale? Otro ejemplo, por ejemplo, de la Segunda Guerra Mundial. Todas estas personas, no sé si ustedes sabían que, por ejemplo, en Alemania, acuérdense que Alemania fue, digamos que la parte mala, ¿no? Porque hay mucho de contexto, pero vamos a poner la parte mala de la Segunda Guerra Mundial. Pero a ellos ahora ya se les exige, hoy en día, en el pleno siglo XXI, ya se les exige que sus casas tienen que tener búnkers. ¿Por qué? Por todas las bombas que echaron, por todo este tipo de cosas que generaron mucho daño. Entonces, para ellos, culturalmente, tienen que tener búnkers. Cosas que en Latinoamérica es impensable tener siquiera un sótano. Es rara la casa que en México tiene un sótano. O en Latinoamérica, ¿eh? Eso es lo mismo para Latinoamérica, para México. Pero si tú te vas a países europeos como Alemania, para allá es un búnker, es el pan de cada día. ¿Sí me explico? O por ejemplo, Japón. Ellos tienen estructuras especializadas para los temblores. ¿Por qué? Porque como es una zona donde seguido tiembla, porque están ubicados en una área geográfica donde las placas tectónicas constantemente ocasionan temblores, sismos, ¿no? Entonces, para ellos las construcciones, lo principal que tienen es que son construcciones que están hechas, pensadas precisamente para los temblores. Entonces, dependiendo la circunstancia, ¿no? Entonces, por eso es que determina nuestra forma y nuestra personalidad dependiendo del lugar y la época donde hayamos nacido. ¿Ok? Continuamos. Existe un sentido comunitario formado por los valores compartidos y por las normas que permiten a cada uno sentirse parte de una comunidad. Esto significa que uno está dispuesto a cooperar para mantener la coexistencia social frente a los demás y que puede acatar las normas y exigencias necesarias al interior de la vida comunitaria. Es necesario entender que la vida comunitaria puede desarrollarse en distintos ámbitos, tales como la familia, la escuela, organización civil o política, congregación religiosa, vecindarios y los amigos. Evidentemente, la vida de cada persona interactúa en forma cotidiana y alterna en varios de esos ámbitos. Cada uno experimenta la necesidad social y psicológica de ser aceptado por el mundo. El diccionario de la Real Academia Española se refiere al término rol como el papel, carácter, cometido o función que desempeña una persona en una acción, representación o en grupo social. Un rol es entonces un esquema de compartimiento social establecido que asume un individuo en respuesta a lo que la comunidad espera de él. Así, por ejemplo, un profesor asume como rol la misión de educar, mientras que el rol de una ama de casa consiste en atender primordialmente los asuntos de su hogar. Los roles y exigencias que en la vida social los demás imponen y que esperan que uno realice son elementos que influyen en la forma de ser de una persona. Por ejemplo, un rol que la familia suele imponer a los hijos es de estudiante. El cumplimiento de dicho rol significa que se asiste regularmente a la escuela y se cumple con tareas, calificaciones y las demás condiciones o requisitos académicos. Las expectativas familiares y escolares se canalizan mediante el adecuado cumplimiento de ese rol. Como también el rol de padre o madre comprometen las conductas y las actitudes de quien los ejerce,
Junto con los roles, las normas y los valores son exigencias personales y sociales que determinan la conformación de la identidad, es decir, su forma de ser. Ahora aquí, por ejemplo, hay que tener bien en cuenta que el rol que tú como estudiante tienes en la escuela, ¿no? Tú como hijo tienes un rol para tus padres que es el de estudiar, ¿no? Y en la escuela tu maestro tiene el rol de enseñar y tú tienes el rol de aprender. Sin embargo, nota la diferencia, también tenemos diferentes roles a través de la vida, ¿no? O en las diferentes circunstancias de la vida. Con tus amigos es el rol del amigo. O eres el que vas por las copias, o eres el que juegas mejor fútbol, o eres el que eres el más gracioso, o eres el que siempre les pasas la tarea, o eres el chapulín o chapulina, ¿no? Dependiendo de cómo te consideren ellos. Con tu familia tienes otro rol, eres tu hijo, eres el hijo. Puede ser el hijo mayor o el hijo menor, o el hijo del medio, o el único hijo. Con tus hermanos o hermanas, tú eres el hermano, la hermana, el hermano mayor, la hermana menor, no sé. Es decir, siempre tenemos un rol. Incluso cuando nosotros jugamos en un equipo de fútbol o en un torneo de videojuegos, siempre tenemos un rol distinto. Y eso no quiere decir que porque seas estudiante no eres el hijo mayor, o no quiere decir que no seas el hermano mayor, ¿no? Todos los roles, nosotros jugamos una serie de roles dependiendo en el círculo social donde nos estemos desempeñando en ese momento. Pero incluso aunque tú estuvieras en la escuela, tú tienes el rol de estudiante, el rol de hijo mayor y el rol de hermano mayor dentro del mismo lugar, digamos. Entonces eso es bien importante considerarlo, que dependiendo de donde estemos vamos a ocupar un rol distinto, ¿vale? Continuamos. Pero si bien la interacción con los demás influye en la identidad personal, también es cierto que la forma de ser de un individuo puede influir en quienes lo rodean. Es decir, existe un mutuo condicionamiento entre la identidad personal y el sentido de pertenencia a una comunidad. También ciertos hábitos, costumbres y tradiciones pueden favorecer en forma decisiva la existencia comunitaria, pero el conjunto de valores colectivos, costumbres y tradiciones que condicionan la vida social influyen en la forma de pensar de un individuo, constituyen parte de su forma de ser y de pensar. El diccionario de la Real Academia Española define el término tradición como la transmisión de noticias, composiciones literarias, doctrinas, ritos, costumbres, entre otros, hecha de generación en generación, así como la noticia de un hecho antiguo, transmitida de ese modo, y la doctrina o costumbre conservada en un pueblo por transmisión de padres a hijos. Al vocablo costumbre lo define como un hábito, un modo habitual de obrar, un proceder establecido por tradición o por la repetición de los mismos actos, y que pueden llegar a adquirir fuerza de precepto, también como el conjunto de cualidades o inclinaciones y usos que forman el carácter distintivo de una persona o una nación. Ahora veamos, dirás tú, bueno, ¿y las costumbres no es lo mismo que una tradición? No es lo mismo. Una costumbre es algo que ya celebran en tu comunidad. Por ejemplo, el Día de Muertos, ¿no? Ya lo celebran, todos lo celebran. Por ejemplo, México, y yo creo que toda Latinoamérica celebra el Día de Muertos. Otra costumbre sería la Navidad, ¿no? Una costumbre que todo el país, incluso todo el mundo lo celebra, ¿no? Esas son costumbres. O por ejemplo, vámonos a más pequeñito en tu comunidad. Por ejemplo, hay ciertos lugares, por ejemplo, aquí donde yo vivo, en mi pueblo, acostumbran cada que es el santo o cumpleaños, digamos, o la iglesia cumpleaños, hacen tapetes, ¿no? Tapetes con acerrín y ponen florecitas y santitos y cierran las calles. Es una costumbre, ¿no? ¿Qué diferencia tiene una costumbre con una tradición? Bueno, las costumbres ya están, ¿no? Independientemente de que tú creas o no creas, las costumbres ahí están. La tradición, eso es lo que va a hacer que tus papás te inculquen a ti estas costumbres. A través de eso ya es una tradición, es decir, yo se lo transmito a mis hijos. Mira, hijo, la Navidad se festeja el 24 de diciembre por esto, y a nosotros nos gusta hacer ponche, o cenamos a las 12 de la noche.
Esa es la tradición, es una tradición, es familiar. Y yo le estoy inculcando a mi hijo que una costumbre. Digamos que la costumbre es la parte grande donde, independientemente de que no lo celebren muchos, a nivel global, la Navidad se festeja. Independientemente, eso ya depende de la tradición de cada familia. Si yo como familia no quiero o no creo en la Navidad, por mi religión o por mis creencias, eso no va a quitar que la costumbre de la gente deje de festejar la Navidad. Pero tradicionalmente sí va a influir para que mis hijos no la festejen, para que mi familia no la festeje. Esa es la diferencia, ¿sale? Continuamos. En sentido más amplio, la identidad nacional está conformada por las tradiciones y costumbres colectivas en torno a una idea de nacionalidad compartida y por la manera en que las instituciones sociales y políticas fomentan la integración de todos en torno a dicho ideal, asociado con preceptos como el bien común, la convivencia democrática, etc. En la búsqueda de una identidad nacional, a lo largo del tiempo, múltiples generaciones de México han experimentado la necesidad de vivir en un país libre en el cual las leyes garanticen los derechos civiles y han participado en forma individual o colectiva en un proceso de construcción de los ámbitos sociales, políticos y culturales de esta nación. Como un dato curioso, tenemos que los símbolos forman parte de nuestra identidad nacional y permiten que muchos mexicanos nos reconozcamos en torno a ellos. Para muchísimos mexicanos de nuestro tiempo, la igualdad, la justicia social, la participación democrática, la libertad y la pluralidad representan el sentido de la identidad. En todo caso, es responsabilidad de todos construir una identidad nacional satisfactoria. En este sentido, la participación civil se vuelve un importantísimo componente en la construcción de la identidad nacional. Al participar en la búsqueda de soluciones comunes, asumimos de manera participativa y propositiva que tenemos la capacidad para resolver nuestros problemas, porque somos responsables y no víctimas de las circunstancias sociales, políticas e históricas. Y aquí, por ejemplo, podemos ver los movimientos que se dieron, por ejemplo, en la independencia, ¿no? Era un sentido que tenían los criollos que eran los hijos de españoles nacidos en Nueva España. Ellos tenían este sentimiento de nacionalismo, ¿no? Donde ya se les empezaba a inculcar, porque ellos decían, es que realmente no necesitamos tanto de España. Podemos nosotros hacer nuestra propia nación, ¿no? Sin que dependa de la corona española. Y entonces ese sentimiento era compartido con todos los indígenas, con los esclavos que había aquí, los mestizos y todo este tipo de castas, ¿no? Todas las castas compartían este sentimiento nacionalista. Incluso cuando después de todo esto, de que se empieza a hacer el levantamiento, cuando Iturbide se encuentra con Vicente Guerrero en el famoso abrazo de Acatempán, a pesar de que los dos eran de ejércitos, en este caso Iturbide era del ejército peninsular, pues él, en este caso, a pesar de que él era peninsular, él tenía ese nacionalismo, ¿no? Él sí quería ser parte de este país. Entonces, ¿qué dice? Pues sí, vamos a unirnos mejor y vamos a hacer la guerra mejor contra la corona española, ¿no? Y vamos a independizarnos. Y es así que se logra la independencia. ¿Por qué? Porque él se queda con todo el ejército peninsular y pues ya España ya no tenía más ejército. Él se queda con él y con el ejército insurgente y forman el ejército trigarante, ¿no? Que es de las 3 garantías y que ahí se consolida nuestra nación. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo, cuando se da la Revolución Mexicana, ¿no? 100 años después. Recuerden que la independencia fue en 1810, se consumó en 1821 y la revolución fue en 1910. Entonces, cuando se da esta revolución también había un sentido de nacionalismo. ¿Por qué? Porque lo que se buscaba precisamente era igualdad, era que ya no se siguiera la esclavitud, porque después de la independencia, pues los criollos que se quedaron a cargo, digamos, seguían siendo abusivos, seguían tratando al indígena mal, al mestizo mal, nadie tenía derecho a la educación, seguía la esclavitud normal, nada más que ya no bajo el yugo o bajo el poder de la corona española, sino ahora ya eran aquí los caciques, ya eran los criollos los que hacían de las suyas, ¿no? Entonces, esta revolución precisamente es la que hizo que se cambiara todo esto. Un ejemplo lo tenemos, por ejemplo, estaba Porfirio Díaz, ¿y él qué hacía? Él eliminó muchos indígenas y los vendía como esclavos, ¿no?
Si bien es cierto que ayudó a que el país se industrializara, también es cierto que seguía existiendo muchos abusos, como por ejemplo que a la gente o al peón trabajaba la tierra y en lugar de pagarle dinero, le pagaban con un costal del producto, ya sea papa, camote, chile, tomate, lo que produjera esa tierra, a él le pagaban con una cosa muy mínima, un 10% de lo que generaba esa parcela que él tenía a su cargo. Entonces, ¿qué decía? No, ¿sabes qué? Páganos con dinero. ¿Por qué? Porque aparte de comer, necesitamos vestir, necesitamos calzar, necesitamos muchas otras cosas que no lo cubre el costal de papas que me das. Entonces, ahí es que se dio otro sentido de nacionalismo al querer una justicia, una igualdad de condiciones para todos. Y entonces eso era algo que se fue extendiendo a todos, ¿sale? Entonces, por eso es bien importante que entendamos todo este tipo de circunstancias. Y así es como se fue dando este nacionalismo. Y hay muchos otros ejemplos, pero en México al menos esos son los más relevantes. Ok, chicos y chicas, eso es todo por este video. No olvides comentar, suscribirte, dejar tu like y no olvides ver estos videos que se te dejan aquí que seguramente te serán de gran ayuda para tu formación. Nos vemos en un siguiente video.